gráfica, es privado. Gracias a Cookies, complemento que ya nos ayuda a realizar este tipo de cosas. El complemento, bueno, al final los tengo y ahí les digo con cuáles. Este es igual, otro modelo de demanda para lo que en el 2009 era el proyecto de la línea 3, Tlajomulco. Hoy esto es el proyecto de la línea 4, pero se ha modificado en su trazo. Realizar demanda para detectar esas vialidades donde requeríamos hacer alguna intervención para dar mayor fluidez o generar un nodo que en su momento era todo vehicular, entonces todo era solución. Esto es un análisis de conectividad espacial. Es un software, el DEDMAP, que también es el Space Syntax. QGIS tiene un complemento, el Toolkit de Space Syntax, pero no en la versión 3. Todo está para la versión 2 y ahí lo pueden descargar y lo pueden trabajar. Lo interesante de este complemento es que te analiza la red vial y te dice qué tan conectada está de un punto a otro. Entonces tú puedes determinar cuáles son las zonas de estudio en las que tú tienes que intervenir para generar una mayor conexión al ciclista o vehicular. Análisis de áreas de servicio de cobertura de transporte público para estudios de geolocalización. Propuestas de rutas de transporte público, el mapa de pendientes que les enseñé. Llegamos a este mapa de primero ubicar las rutas de transporte actuales, donde están los corredores con mayor demanda. Ya determinamos la ruta por la cual sería factible un transporte como un teleférico y vamos haciendo más análisis hasta llegar a alguna propuesta concreta. Los sistemas de información nos ayudan para ello. Esto casi no se ve, pero bueno, este es un mapa, una visualización que es origen destino. Lo hicimos con la plataforma Kepler, que es un servicio en web, donde nos da una visualización pues bonita, que llama la atención para la persona que vaya a revisar el estudio y demás. Este también es uno de viajes origen-destino, también en un estudio de la colonia Tusanía, aquí cerca de Periférico y donde va a estar la línea del tren. Son los viajes de los estudiantes de una primaria, son sus padres de familia y demás, y analizamos el tema de seguridad. Terminamos cuáles eran los corredores principales por que llegaban a la primaria y después de eso hicimos las propuestas para hacer su camino más seguro hacia la escuela. Lo realizamos con otra plataforma que está en línea, se llama FloatMap y es muy dinámica, es accesible. También, utilizamos el sistema, el software QGIS para hacer la base de información para las publicaciones en redes sociales. Tenemos todo cargado en el sistema y ya diseñado hacer la publicación era más legible para las personas que puedan observarla en las redes sociales. Y por último, estos son los complementos. Hasta el momento nosotros utilizamos en QGIS uno que viene por default, que es el Analysis, y después los plugins que se pueden descargar, el QNet, OSR Tools, Here QGIS, Qtranus, aquí para hacer modelos de demanda, Toolkit de Space Syntax, los análisis de conectividad, y estamos apenas metiéndonos un poquito al PI Route, de rutas más accesibles, que de menor costo y todo el tema de ruteo que se puede hacer en él. Bueno,
Por mi parte era prácticamente más hacer un comercial de lo que estamos en EPS y agradecer a la organización por dejarnos estar aquí con ustedes y seguir apoyando en todo. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengan preguntas para el ponente. Muy interesante la presentación, muchas gracias. Los datos que utilizan para la demanda, ¿de dónde vienen? Los datos son generados, por ejemplo, estos últimos de modelos de demanda de vehicular, que en su momento fueron para el BRT y para la línea 3 de hace 10 años, la propuesta, son generados, se levanta todo en campo y se hacen las bases de datos para procesarlos en los sistemas. Todo prácticamente cualquier estudio que hacemos es hacer un levantamiento de la información. Desgraciadamente las empresas ni gobiernos se han unido para tener una base de datos en la que puedas nada más acceder y tomar los datos que requieres, ¿no? Hay ciudades en Estados Unidos que hacen eso, el gobierno levanta la información, ellos la validan y tú nomás llegas y pagas por la información que tú ibas a pagar y que ibas a procesar después y demás, ¿no? Aquí todavía uno tiene que estar levantando esa información. Gracias. Más que pregunta, es un favor, pon el slide anterior y ponte hoy un ladito. Al ladito del elefantito. Ah, voy. Gracias. Nada, a ti, Vicky. Bueno, también el estar aquí es para las personas que les interese temas de transporte, de análisis de red, pues que sepan que hay una empresa que se dedica a ello y si les están interesados pueden llegar y preguntar qué hacemos y llegar a trabajar ahí con nosotros, ¿no? Colaborar siempre es algo bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, solo preguntarte un poco sobre Equilibrae y para qué lo estabais usando más o menos. El Equilibrae, la información, tuvimos que hacer una actualización del estudio de demanda del BRT. Transcat ya es una versión muy vieja, ¿no? Entonces ya cuando sale Equilibrae para QGIS, simplemente pasamos la base de lo utilizamos para determinar la demanda antes, o sea, la actual que tiene tu red y después de que vas a implementar un sistema de transporte. La teoría de los sistemas de transporte dice que cuando tú implementas un transporte público masivo, la demanda vehicular tiende a bajar. Entonces, para comprobar todo estos pues teorías, ¿no? En realidad no se hace un estudio después de la implementación, que sería lo ideal. Ahí sí veríamos si la demanda que nosotros pronosticábamos fue la estimada o fue superada o nos quedamos cortos. En realidad esa es una parte de pues no solamente de nosotros, sino de toda la planeación, no hay una supervisión. De nada, a ti. Nada más es hacer un comentario acerca de eso de los datos. Aquellos que de repente manejan Waze o manejan Google Maps y entonces, más adelante está rojito. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues resulta que estamos usando eso, le estamos dando datos geográficos de nuestra ubicación a otras empresas y a ver quién es el guapo que va y les dice, oigan, denme toda la información que han capturado de mí, díganme cómo utilizaron esa información para poner esa parte rojita. A lo mejor tenemos apagado el Google Maps y de todas maneras está captando esa información de que estamos metidos en el embotellamiento para marcar
que está rojito. Ese, o sea, esa es, estamos dando, digo, no sé si hayan intentado, oye, pues yo te he estado dando información de mi ubicación y las he estado utilizando y distribuyendo a base de rojitos y verdecitos a los demás, dámela a mí. Bueno, es un tema muy complejo porque en la empresa estamos promoviendo de que en realidad ya no vamos a competir con otra empresa, otra consultora que haga lo mismo a la misma manera tradicional que nosotros lo estamos haciendo. Competir contra las plataformas tipo Uber, Waze, Google, contra ellos vamos a competir. Ellos tienen toda nuestra información, tiempo real, 24 horas, saben dónde nos movemos, saben qué pasa, ¿no? en la ciudad el minuto a minuto. Nosotros tendríamos que estar viendo cómo podemos competir o llegar al nivel de información que ellos tienen. Google sí es un poco más cerrado, tiene pues no puedes ni ir. Tú puedes generar información de transporte en datos GTFS y hacer una alianza con ellos y trabajar, más o menos, ¿no? Es un poco más abierto, de hecho muy abierto. Puedes ser un socio de ellos, no tiene ningún costo, tienes que ser una asociación o una empresa y entras al programa de Waze for Cities. Que puedes obtener la base de datos de viajes de Waze en la área que tú estés trabajando. Lo que te piden es que subas información, entonces Waze sí da la facilidad para información, sus datos. Bueno, es un tema muy interesante, la verdad, y genera un montón de inquietudes, además, a todas las personas, ¿no? Le agradecemos muchísimo aquí al ponente. Tenemos una pausa, ¿no? Para que tomemos café. Si tienen más preguntas, aquí estamos todos para que les pregunten a los ponentes y a todas las personas que están interesadas en los temas. Y a las 4:10 comenzamos otra vez la siguiente sesión. Si quieren tomarse un cafecito, unas galletas, creo que ya están allá afuera. Gracias.
Ok.
Hay que ser más formales con las horas. Ya es el último bloque este. Bueno, tercera llamada, para... ¿Se está moviendo mucho? Sí se pierde este micrófono. Tercera llamada para que vengan a hacer al auditorio y ya empezar la siguiente y última sesión de hoy de ponencias. Entonces, ya pueden decirle a sus compañeros que están allá afuera si se puede, aunque sea por el WhatsApp, digo, no necesitan moverse. No llega. Muy buenas tardes, estamos ya iniciando el bloque 6 del día de hoy. Es el último que vamos a hacer hoy aquí en el CUCS. Y bueno, el ponente va a ser Jorge Macías Reyes, quien es geógrafo de la Universidad de Guadalajara y gerente de proyectos en Cartodata, especialistas en proyectos de modernización catastral y ordenamiento territorial. Su ponencia es Análisis de inundaciones en la microcuenca de Santa Anita en Tlajomulco. Entonces, adelante. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Lo que voy a presentar a continuación es un compartir, nada más, no es un estudio a profundidad, ni mucho menos un dictamen de lo que sucedió en Santa Anita, simplemente es aplicar algunos componentes de QGIS para obtener datos de manera rápida y sobre todo datos que a veces las mismas autoridades competentes deberían de tenerlos más a la mano para actuar más rápido. Ok, tú lo cambias. Si quieres darle otro. Bien, el tema es análisis de lo que sucedió en Santa Anita este temporal de lluvias. Esta imagen fue generada en el QGIS y la idea es mostrarles cómo se originó. Es prácticamente los escurrimientos que hay en la zona desde el Bosque de la Primavera y el Cerro del Tajo hacia la parte más baja que es la cuenca aquí de Santa Anita. A continuación vamos a mostrar un video más o menos de lo que sucedió ese día. A ver si se puede.
puede, igual no lo ubicamos. Sí, nada más dura si no te lo... Bien, es un video rápido, solamente son 10 segundos, pero es tal cual lo que sucedió es prácticamente se desbordó el cerro en esa zona, ya te lo van a volver a pasar. Y un cauce que era interrumpido por esa barrera que se puso ahí al final de este fraccionamiento, pues no pudo contener la cantidad de agua que bajó del cerro y prácticamente se inundó todo el fraccionamiento, y toda esta agua que fue bajando del cerro llegó hasta la única salida que hay de ahí de Santa Anita, que es el bulevar principal, y prácticamente se volvió un río ahí. Ahorita vamos a analizar un poco más a fondo qué fue lo que sucedió, y son con herramientas muy, muy sencillas de aquí del QGIS. Bien, aquí es más que el planteamiento del problema, son algunas preguntas. Si quieres darle enter, son varias preguntas. Primero, ¿qué sucedió? Pues ya vimos, se inundó completamente ahí. Lo segundo, interesante, es si fue un fenómeno atípico. Esta fue lo primero que mencionaron las autoridades, que fue algo como no común, cuando es una zona completamente identificada que se inunda constantemente. Pues no fue una tormenta típica, sí fue una tormenta fuerte de 30 milímetros, pero no es una tormenta que no se haya visto antes. Entonces no fue un fenómeno atípico, simplemente hubo otros factores que influyeron en que en esta ocasión ya no pudieran contener esta cantidad de agua. Otra pregunta era si existen instrumentos de planeación en esa zona y si se pudo evitar. En esta parte iba a poner algunos carpetazos de periódico, pero no quise ofender a algunos de los que han participado en esos estudios, pero sí existen los instrumentos, existen tal cual un ordenamiento ecológico de toda esa zona, un ordenamiento territorial. Está marcado que esa parte que es considerada una área de protección para su conservación, estaba completamente dicho que si se cambiaba el uso de suelo, esto iba a suceder, y se quedó ahí en el documento, se quedó en el pago de ese servicio de estudios, pero nunca se aplicó o se llevó a ejecutar este instrumento de planeación. Y aquí podemos ver otra pregunta es si se pudo evitar o qué falló. Con lo siguiente que vamos a ver, vamos a darnos cuenta un poquito qué fue lo que falló. Si quieres pasar a la siguiente. Bien, esto es así como de manera muy gráfica, obviamente no es un mapa, es una ilustración. Esta es una primera hipótesis, ¿no? Que muchos de nosotros lo concluimos rápidamente. Anterior a este temporal hubo varios incendios en la parte más alta, principalmente en el bosque de la Primavera.
El incendio fue el 11 de abril, se quemaron más de 2,000 hectáreas. Prácticamente se compactó con las primeras lluvias toda la vegetación que había ahí. El suelo prácticamente ya no podía haber filtración de agua, y toda esa agua junto con los sedimentos que quedaban del incendio fue lo que hizo que fuera cada vez más grande la corriente de lluvia. Y esa zona marcada en azul pues fue prácticamente el polígono de afectación directa, pero obviamente la cuenca va mucho más allá. Y ahorita vamos a explicar un poquito cómo se determinó ahí el estudio, ¿no? Se pretende que sea un análisis como multifactorial. Obviamente está incompleto, hay muchos factores que ingieren en esto. Más que presentarles el estudio, es también una invitación a, si alguien se quiere sumar a seguir estudiando esta parte, o si quiere aplicarlo en algún otro lugar. Estos fueron los puntos que yo consideré así de manera rápida. Primero, detectar cuáles fueron las áreas de afectación por los incendios unos meses antes, los tipos de incendio que fueron, las medidas de mitigación que había, o las medidas de restauración que se hicieron inmediatas previas al temporal de lluvias. Después, conocer un poco la red de drenaje de esa cuenca, y luego identificar las modificaciones de los cauces naturales que se tienen distribuidos ahí y que han ido cambiando al sembrado de cada uno de los cotos y fraccionamientos que se han hecho ahí. Y la capacidad de la recarga hídrica, que es prácticamente en la parte donde voy. Me he apoyado en distintos estudios que ya se han hecho sobre la zona, pero principalmente ya tal cual usados en el QGIS, pues fueron estos dos elementos, ¿no? Las imágenes Sentinel para ubicar rápidamente prácticamente al siguiente día del incendio, una vez que se sofocó, capturé las imágenes de ahí. Y lo otro son modelos digitales de terreno que se tienen de distintos años. Aquí es importante recalcar toda esta información, aunque aparentemente es privada, se puede decir, en realidad no, son estudios que se han hecho, principalmente los modelos digitales de terreno. Cada que se hace un vuelo de modernización catastral, se generan estos tipos de productos, se generan modelos de terreno, de superficie, a veces se genera información LIDAR, a veces se generan más de 50 capas de información, de infraestructura, de vegetación. Sin embargo, los catastros solamente utilizan 4 capas de información, a lo mucho, que es manzana, predio, construcción y la red vial, y el resto de productos quedan ahí guardados en un cajón, y si bien nos va, están en algún servidor ahí de alguna dependencia, pero ahí están. Entonces también es una invitación a buscarle, a rascarle ahí dentro de las páginas o a solicitar la información. Prácticamente, al menos en la zona metropolitana, existen vuelos fotogramétricos cada 2 años. Entonces existe la información, en teoría debería ser pública, y si no es cuestión de pedirla o de buscarle poquito, pero ahí está. Y esta parte de Sentinel es tal cual lo que tienen en sus páginas, pero aquí es de mucha ayuda este plugin de Sentinel. Tal cual son las mismas funcionalidades. Uno ahí puede poner las fechas y ahí te va a arrojar, por lo general hay como unas entre 8 y 10 imágenes al mes, al menos esas son las que yo he revisado, de esta zona, y están ya procesadas, ¿no? Ya están también corregidas de nubes y todo esto, y ya están en infrarrojo cercano o en cualquier otra combinación de bandas. El plugin es muy sencillo, simplemente te pide que si lo vas a querer consultar de lo que tienes en el lienzo, o si quieres hacer algún recuadro, y en este caso sí te pide un API o un API key que puedes generar directamente de la página de Sentinel, y prácticamente tienes acceso a todas sus imágenes y a todas sus fechas ya procesadas. Y esto fue, como les decía, unos 2 días después de que ya ha sucedido el incendio,
y fue muy fácil identificar la zona que se quemó. Entonces fue un dato, pues un dato rápido, un dato también incluso más certero de lo que arrojan las autoridades, que en ese momento lo estiman, son estimaciones, y que van cambiando, como van transcurriendo los días, van cambiando la cifra oficial, pero al final siempre se acerca a lo que se detecta en un sensor de este tipo, ¿no? Este es otro dato, la parte de la izquierda verde es el área natural protegida del Bosque de la Primavera, y la otra parte de la derecha es, en teoría, el polígono de conservación del Cerro del Tajo, que también en teoría ya no debería ser ya no se deberían de autorizar los cambios de uso de suelos, se debería de usar para restaurar la zona. Existen los estudios, como ese recuadro que tengo ahí, del decreto realizado por el IEG, donde mencionan las características y los usos que se le deben de dar, que fueron muy puntuales, y donde también calculan que en ese polígono hay una captación de agua de más de 240 millones de metros cúbicos anuales, creo que son, y pues toda esa agua es la que al menos en las zonas que se quemó, pues empezó a variar. Cada vez es menor la cantidad de agua que se recarga ahí. Y si quieres, vamos al siguiente. Estos ya son tal cual los plugins, en este caso de Saga, que utilicé. Este es utilizado por muchos. Esto nada más es para rellenar bien el modelo, que no haya huecos ahí entre los píxeles, que haya coherencia en el dato, pues prepararlo. Esto ya es tal cual para determinar la cuenca. Aquí lo padre es que hace como todo en uno, delimita la cuenca, encuentra el flujo de los cauces, los clasifica, te genera ya combinado puedes poner las pendientes, puedes hacer infinidad de cosas, pero lo hace todo con el mismo paso. Igual se generó un mapa de sombras, eso ya nada más fue para la representación. Y más o menos queda algo así, ¿no? Donde te delimita la cuenca, te pone la jerarquía de los cauces, y ya puedes determinar ahora sí cuáles son los elementos que están irrumpiendo la densidad o el drenaje natural que deberían tener esos cauces. Si quisiéramos hacerlo con un modelo de superficie, pues nos arrojaría una distribución diferente. Bien, esto fue lo que más me motivó al final del ejercicio. Eso es líneas azules, si quieres regresarle un poquito. Es tal cual como el modelo digital estima que